Ahora vamos a dar paso a la gran protagonista de este acto, Mercedes. Éxitos y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Buenos días al jurado, a las autoridades del departamento y al público en general. Como ya lo mencionó René, esta tesis se titula Configuración patagonídica de la región de Comayo, comarca norpatagónica argentina. En esta presentación se van a exponer los resultados obtenidos en el estudio del complejo volcánico sedimentario Comayo. Estos estudios fueron llevados a cabo entre los años 2016 y 2020 bajo la dirección del doctor Daniel Gregory y fueron financiados por el CONICET. En cuanto a la organización de esta tesis doctoral, la misma cuenta de 8 capítulos distribuidos de la siguiente forma: la introducción, la metodología, el análisis litológico del complejo en estudio, la geoquímica, el análisis estructural, la geocronología e isotopía, un capítulo de discusiones y finalmente un capítulo donde se exponen las conclusiones. En la Patagonia Argentina se registran importantes afloramientos de rocas volcánicas jurásicas. En el sector oriental de la comarca norpatagónica y en el macizo del Deseado, se interpreta que estas rocas fueron generadas a partir de la apertura del Océano Atlántico. En la cordillera Neuquina y en la cordillera Patagónica, las rocas volcánicas jurásicas están relacionadas a procesos de subducción. En la zona occidental de la comarca norpatagónica, el Chubut Estrandino y parte de la cuenca neuquina, el origen de estas rocas volcánicas jurásicas es hasta ahora materia de debate. Específicamente, en el área de Comayo, aflora una importante unidad con importantes espesores cuyo origen y edad no han sido establecidos hasta el momento. Es por ello que se decidió llevar a cabo la presente tesis doctoral. En base a observaciones anteriores y a este trabajo de investigación, se optó por denominar a esta unidad como complejo volcánico sedimentario Comayo. Los objetivos de esta tesis doctoral incluyen los siguientes aspectos fundamentales: la identificación de las litofases volcánicas y sedimentarias que componen el complejo volcánico sedimentario Comayo, aflorante en la zona de Comayo; establecer la organización estratigráfica y estructural mediante la confección de perfiles de detalle y muestreo de las rocas; analizar las características geoquímicas de las rocas ígneas que lo integran; acotar el intervalo temporal mediante dataciones uranio-plomo; determinar la fuente de los magmas mediante el estudio del sistema isotópico lutecio-hafnio; establecer las características tectónicas del área de estudio; establecer la evolución tectonomagmática del complejo volcánico sedimentario Comayo; y por último, correlacionar esta unidad con unidades volcanosedimentarias equivalentes aflorantes en la comarca norpatagónica, así como también en la cuenca neuquina y en el Chubut Estrandino. Con respecto a la ubicación del área de estudio, la misma pertenece al sector occidental de la comarca norpatagónica, ubicado enteramente en la provincia de Río Negro. El área de estudio se encuentra limitada por los paralelos 41 y 4108 de latitud sur y los meridianos 7011 y 7026 de longitud oeste, cubriendo un área total de 198 kilómetros cuadrados. De oeste a oeste se encuentran el puesto Navarro, el puesto Martínez, la estancia Torrotegui, la cantera Comayo, el puesto Amírez, la estancia La Porfía y el puesto Muena, que son los lugares donde se llevaron a cabo los principales estudios de esta unidad. Con respecto a la geología local del área de estudio, la unidad más antigua corresponde a la formación Cuyamen,
compuesta por rocas metamórficas que conformaron una cuenca marina de aproximadamente 300 kilómetros de longitud en el sector occidental de la comarca norpatagónica. No sé si mencioné, pero su edad es carbónica superior. Posteriormente, durante el Pérmico, tiene lugar un gran evento magmático en el cual se depositaron los granitos del batolito de Mencue. Posteriormente, durante el Triásico, tiene lugar la depositación de las sedimentitas continentales de la formación Paso Flores. Sobre los granitoides pérmicos sobre la formación Paso Flores se depositó el complejo volcánico sedimentario Comayo, el cual se estudia detalladamente en esta tesis. Posteriormente, en el Cretácico, tiene lugar la depositación de la formación Angostura Colorada, conformada por sedimentitas de ambiente continental. Durante el Mioceno y el Plioceno tienen lugar la depositación de las tobas de la formación Coyoncura y los basaltos olivínicos de la formación Trailacagua. Si bien son numerosos los antecedentes en el sector occidental de la comarca norpatagónica, muy pocos incursionan en el área de estudio. Stipanisic denominan a esta unidad como formación Sañicó y la ubican en el Triásico superior, Jurásico inferior. Posteriormente, Rabassa denomina a esta unidad informalmente como estratos de Comayo y los ubica en el Triásico Jurásico inferior. Dicho autor realiza varios perfiles, estimando un espesor aproximado de 800 a 900 metros, y hace inferencia a la complejidad litológica que presenta esta unidad y a las importantes variaciones laterales que dificultan su correlación con unidades en zonas vecinas. Posteriormente, González y colaboradores, en el relevamiento de la hoja Ingeniero Jacobasi, correlacionan estos afloramientos con la formación Sañicó y consideran una edad triásica superior. A su vez, dividen a la unidad en dos miembros, uno de composición andesítica inferior y uno de composición riolítica superior. En cuanto a la metodología, en una primera instancia, se procedió a la recopilación y lectura de los trabajos concernientes a la zona de estudio. Otra tarea de fundamental importancia fue la fotointerpretación del área de estudio a partir de imágenes satelitales de alta resolución. Las tareas de campo incluyeron un total de 35 días de trabajo, donde se realizaron los perfiles columnares en las diferentes estancias y puestos. En dichos perfiles se tomaron puntos de observación y se realizó el muestreo para cortes delgados, para geocronología, para isotopía y para geoquímica. Las tareas de gabinete incluyeron la elaboración del mapa geológico, la descripción de alrededor de 40 muestras petrográficas, el análisis geoquímico de 10 muestras, el análisis geocronológico isotópico de 2 muestras, y en cuanto al análisis de datos estructurales, los mismos fueron ploteados en el programa StereoNet y posteriormente interpretados. En cuanto al análisis de las litofacies, las rocas piroclásticas fueron clasificadas e interpretadas teniendo en cuenta los conceptos propuestos por Brannelian Coquelin, mientras que las rocas volcánicas efusivas se siguieron los conceptos propuestos por McPhee y colaboradores y por Kazan-Ray. En cuanto a las rocas sedimentarias, se siguieron los conceptos propuestos por Mial. En la zona de estudio se reconocieron 21 litofacies que se agruparon en 4 dominios diferentes, para un mejor entendimiento del ordenamiento estratigrafíco y estructural de la unidad en estudio. El dominio 1 incluye las litofacies aflorantes en estancia La Porfía, en puesto Ramírez, cantera Comayo, puesto Martínez y el puesto de Navarro. El dominio 2 incluye las litofacies aflorantes en el puesto de Navarro. En el dominio 3
se incluyen las litofacies que afloran en la estancia Torrontegui, en el puesto Ramírez y en la estancia La Porfía, mientras que el dominio 4 aflora en la estancia Torrontegui y el puesto de Muena. Debido a la numerosa cantidad de litofacies reconocidas y al tiempo con el que contamos para dar esta presentación, a continuación voy a dar una descripción muy breve de cada una de las litofacies, las cuales van a tener sus características principales expresadas en cada una de las filminas. Con respecto al dominio 1, se reconocieron 7 litofacies, 5 de carácter piroclástico, principalmente tobas y brechas, y 2 de carácter efusivo. Las litofacies del dominio 1 se encuentran en contacto con los granitoides pérmicos de la región a través de un lineamiento denominado la porfía. A su vez, estas litofacies son cubiertas en discontinuidad por las litofacies del dominio 1. Los mayores espesores fueron reconocidos en el puesto de Martínez y en la estancia La Porfía. La primer litofacies corresponde a las tobas lapilíticas con estratificación paralela y a las tobas con estratificación fina o laminación de composición rhyolítica. Se trata de una secuencia granodecreciente de aproximadamente 350 metros de espesor, que es cubierta por la litofacies de tobas lapilíticas masivas rhyolíticas. Es común la presencia de fragmentos de proyección balística dentro de esta secuencia, y al microscopio estas rocas están formadas por una textura fragmental compuesta por litoclastos principalmente del sustrato, cristaloclastos de cuarzo y de biotita, y vitroclastos de origen pumicio. En cuanto a las tobas lapilíticas masivas de composición rhyolítica, se encuentran suprayaciendo a la litofacies anteriormente descrita y muestran relaciones de lateralidad con la litofacies perteneciente a las brechas líticas masivas. Su geometría es principalmente lobular y alcanzan un espesor de 100 metros. Las brechas líticas masivas y brechas líticas con estratificación difusa son polimícticas, están compuestas principalmente por clastos de volcanitas ácidas y del sustrato. Su geometría es lobular y alcanzan un espesor de 500 metros. En cuanto a las tobas masivas de composición rhyolítica, se reconocieron únicamente en el perfil de la cantera Comayo. Presentan un espesor máximo de 70 metros y una importante alteración verdosa con formación de estructuras concéntricas que estarían asociadas a la presencia de agua. Al microscopio se observa que estas rocas presentan una textura fragmental formada por litoclastos volcánicos, vitroclastos pumicios y cristaloclastos principalmente de cuarzo. En cuanto a las tobas masivas con pellets acrecionales, se reconocieron únicamente en el puesto de Navarro, con un espesor máximo de 10 metros. Es común la presencia de lapilis acrecionales, de laminación con voluta y de estructura con escape de gases. Con respecto a las dos unidades de carácter efusivo, se reconocieron riolitas principalmente en el perfil de estancia La Porfía, las cuales alcanzan un espesor máximo de 50 metros. Las andesitas y dacitas con bandeamiento de flujo fueron reconocidas en la zona del Cerro Puntudo. Estas rocas presentan una importante alteración verdosa y es notable el importante bandeamiento de flujo y el emplazamiento vertical. En cuanto al dominio 2, se reconocieron 5 litofacies, principalmente de carácter sedimentario. La primer litofacie estas litofacies se reconocieron únicamente en el puesto de Navarro. El perfil relevado presenta escaso espesor, por lo cual no se diferenciaron las litofacies dentro del mapa regional. Estas litofacies se encuentran en contacto por falla, la falla Pilcanillo Viejo, con la formación Cuyame.
En cuanto a la primer litofasia reconocida, corresponde a los conglomerados masivos matriz soportados con gradación inversa anormal, los cuales presentan un espesor máximo de 10 metros y geometrías principalmente lobulares. En cuanto a los fangos masivos de composición calcárea, presentan un escaso desarrollo y un espesor máximo de 3 metros. Al microscopio, estos fangos están conformados enteramente por material nitrítico. Las tobas masivas presentan un importante desarrollo areal con un espesor máximo de 25 metros. Es común la presencia de lapilis acrecionales. En cuanto a los conglomerados masivos matriz soportados, presentan un espesor máximo de 2 metros y una reducida extensión areal. Las areniscas conglomerádicas con estratificación horizontal presentan un espesor máximo de 40 metros y están conformadas principalmente por clastos de vulcanitas ácidas y rocas del basamento. En cuanto al dominio 3, se reconocieron 5 litofacies enteramente de carácter volcánico. Estas litofacies se encuentran apoyadas en discontinuidad sobre las litofacies del dominio 1 y son cubiertas en discontinuidad por las litofacies del dominio 4. Los mayores espesores fueron reconocidos en la estancia Torrontegui y en los puestos de Ramírez. La primera unidad corresponde a los basaltos con bandeamiento de flujo y a las andesíticas masivas y vesiculares. En cuanto a las andesitas, las mismas se presentan con un espesor máximo de 300 metros y con un importante deaclasamiento. Es notable la alteración rojiza que presentan en el campo. En cuanto a los basaltos con bandeamientos de flujo, presentan un escaso espesor, aproximadamente de 5 metros, y fueron reconocidos únicamente en el perfil de la estancia Torrontegui. Al microscopio, las andesitas están compuestas principalmente de fenocristales de olivino, de piroxeno y de plagioclasa inmersos en una matrix vítrea. En cuanto a las andesitas brechosas, las mismas fueron reconocidas en el puesto de Ramírez con un espesor máximo de 15 metros. Es notable la alteración verdosa a marrón que presentan estas muestras, la cual se corroboró que al microscopio la presencia de minerales como celadonita, palagonita y una intensa carbonatización. En cuanto a las brechas líticas con estratificación difusa, es la litofacies más característica del dominio 3, alcanzando un espesor máximo de 850 metros. Se trata de depósitos heterolíticos de composición verdosa o violácea, compuestos principalmente por clastos de vulcanitas intermedias. Es común la presencia de fragmentos volcánicos con texturas en corteza de pan. Dichos fragmentos alcanzan tamaños que llegan al 1,5 metros de diámetro. En cuanto a las dacitas porfíricas masivas, presentan un espesor de 100 metros y fueron reconocidas principalmente en estancia La Porfía. Al microscopio se observó que estas rocas están compuestas por fenocristales de plagioclasa y por minerales máficos que se encuentran totalmente obliterados por una alteración de carbonato. La matrix se encuentra compuesta por un mosaico anedral de plagioclasa y cuarzo. En cuanto a las brechas tobáceas masivas, tienen escasa representación en el perfil de estancia La Porfía. Se trata de depósitos monolitológicos compuestos principalmente por clastos de dacitas con un espesor máximo de 6 metros. En cuanto a las tobas con estratificación paralela y gradación inversa, presentan un espesor máximo de 1 metro y se encuentran por encima de la litofacies de brechas tobáceas masivas. Con respecto al dominio 4, se reconocieron 4 litofacies, principalmente de origen sedimentario. Estas litofacies se encuentran suprayaciendo en discontinuidad a las litofacies del dominio 1 y están en contacto por falla, la falla Comayo, con los granitoides pérmicos de la región.
En cuanto a las calizas cristalinas masivas, las mismas presentan un espesor máximo de 10 metros, fueron reconocidas únicamente en la estancia Torrontegui y no presentan relaciones con otras litofacies. Al microscopio se observa que estas calizas están constituidas principalmente por bandas concéntricas de material micrítico, bandas de Schertz y fenocristales de carbonato. En cuanto a los conglomerados masivos mastrizo-portados, los mismos presentan un espesor máximo de 250 metros, presentan principalmente geometrías lobulares y están compuestos principalmente por clastos del basamento y en menor medida por vulcanitas. En cuanto a las areniscas masivas, presentan un espesor máximo de 150 metros en el puesto de muena. Se trata de areniscas sabulíticas con clastos mayormente del basamento y de vulcanitas. La última litofacies reconocida corresponde a las tobas masivas, las cuales tienen un escaso desarrollo únicamente en el perfil de la estancia Torrontegui. Se trata de tobas masivas, clasto-sostén, intercaladas entre los depósitos de conglomerados y areniscas. En cuanto al análisis de las asociaciones de facies, se reconocieron 11 asociaciones de facies, 4 en el dominio 1, 1 en el dominio 2, 4 en el dominio 3 y 2 en el dominio 4. Con respecto a su interpretación, la asociación de facies 1 correspondería a la caída gravitacional y acumulación de fragmentos piroclásticos eyectados durante erupciones explosivas. La asociación de facies 2A corresponde a flujos piroclásticos diluidos. La asociación de facies 2B corresponde a flujos piroclásticos densos. La asociación de facies 4 habría sido generada a partir de magmas viscosos y con alto contenido en volátiles. La asociación de fase 5 representa flujos gravitatorios de sedimentos, depositación en aguas tranquilas y actividad volcánica sincrónica. La asociación de fase 6 es originada a partir de magmas de baja viscosidad y escaso contenido en volátiles. La asociación de fase 7 representa flujos piroclásticos densos próximos al centro emisor. La asociación de fases 8 habría sido generada a partir de magmas viscosos y con alto contenido en volátiles. La asociación de fases 9 corresponde al colapso de lavas dacíticas. La asociación de fases 10 corresponde a ambientes lacustres, mientras que la asociación de fases 11 corresponde a depósitos de planicies aluviales donde predominan depósitos mantiformes. Los niveles de tobas intercalados indican un vulcanismo activo. En cuanto al análisis geoquímico del complejo volcánico sedimentario Comayo, se seleccionaron 10 muestras, las cuales corresponden a los dominios 1 y 3 de la unidad en estudio, y son representativos de diferentes litofacies. En cuanto a la geoquímica de los elementos mayores, se puede observar que en los diagramas de clasificación de Cox y Lebas, las rocas del dominio 1 clasifican principalmente como riolitas y en menor medida como andesitas, mientras que las rocas del dominio 3 clasifican como basaltos, andesitas y dacitas. Según el diagrama de Peserillo y Taylor, todas las muestras de complejo pertenecen a la serie calcoalcalina de alto potasio. En el diagrama de Young se observa un carácter peraluminoso para las muestras del dominio 1, mientras que las muestras del dominio 3 presentan un carácter per y metaluminoso. De acuerdo a los diagramas de Irving and Barragar, todas las muestras presentan un carácter subalcalino y una tendencia calcoalcalina. En cuanto a la geoquímica de los elementos traza, los diagramas clasificatorios de Winchester y Floyd corroboran los resultados obtenidos con los elementos mayores.
En el diagrama de Alegre se observa que el mecanismo principal de formación de las rocas del complejo volcánico sedimentario Comayo es la fusión parcial. En cuanto a los diagramas expandidos de elementos traza normalizados a manto primitivo, se observa que en ambos dominios hay un enriquecimiento en los elementos de gran radio iónico, una importante anomalía de plomo, anomalías negativas de niobio y anomalías de titanio. Esto refleja la influencia de los componentes de subducción. En cuanto a la geoquímica de los elementos de las tierras raras, en los diagramas expandidos normalizados a condrito, se observa que en ambos dominios hay un mayor enriquecimiento de tierras raras livianas respecto de las pesadas, lo cual es característico de rocas generadas en arcos volcánicos. De acuerdo a los discriminantes tectónicos, en el diagrama de Pierce, las rocas flotean completamente en el campo de arco volcánico. En el diagrama de Brown está indicado que las rocas presentan una madurez del arco normal. En el diagrama de Westby, las rocas del complejo volcánico sedimentario Comayo habrían sido generadas a partir de magmas húmedos, fríos y oxidados de arcos volcánicos. En cuanto al análisis estructural del complejo volcánico sedimentario Comayo, en la zona de estudio se observa que las litofacies del dominio 1 están apoyadas en discordancia sobre los granitos pérmicos. Esto constituye un lineamiento denominado lineamiento La Porfía, que se extiende por aproximadamente 20 kilómetros con un rumbo aproximado de 270 grados. En el sector sur se observa un lineamiento de carácter inverso formados por las fallas Pilcanillo Viejo y la falla Comayo. La falla Comayo pone en contacto las litofacies del dominio 4 con los granitoides pérmicos, mientras que la falla Pilcanillo Viejo pone en contacto las litofacies del dominio 2 con la formación Cuyame. En cuanto a las mediciones realizadas en los diferentes dominios, se observa en el dominio 1 que en el puesto Martínez, la cantera Comayo y el puesto Ramírez, el rumbo es aproximadamente este-oeste con buzamientos hacia el sur. Se nota un cambio en el rumbo hacia el este, en la estancia La Porfía, donde se midieron dos grupos de planos, uno con rumbo 296 con buzamientos al sudoeste, y otro con rumbo 325 con buzamientos también hacia el sudoeste. En cuanto al dominio 2, en la sección inferior se obtuvo un rumbo promedio de 25 grados con buzamientos hacia el sudeste, mientras que en la sección superior este rumbo cambia con un valor promedio de 291 grados y buzamientos hacia el noreste. Este cambio, como se mencionó anteriormente, estaría asociado a la presencia de la falla Pilcanillo Viejo. En el dominio 3, en la estancia Torrotegui y en el puesto Ramírez, el rumbo promedio es de 276 grados con buzamientos hacia el sudoeste, mientras que en la estancia La Porfía, este rumbo promedio es de 334 grados con buzamientos hacia el sudoeste. Finalmente, en el dominio 4, en la estancia Torrontegui, el rumbo promedio es de 312 grados con buzamientos hacia el sudoeste. En el puesto Muena, el rumbo promedio es de 332 grados con buzamientos también hacia el sudoeste. Dos perfiles, el de estancia La Porfía y el de la estancia Torrontegui, fueron utilizados para estimar el espesor del complejo volcánico sedimentario Comayo. En la estancia Torrontegui se estimó un espesor de 890 metros, de los cuales 1550 corresponden a rocas volcánicas y 340 a rocas sedimentarias. En estancia La Porfía se estimó un espesor de 1387 metros,
de los cuales 1072 corresponden a rocas volcánicas y 315 a rocas sedimentarias. En cuanto a la geocronología, se seleccionaron 2 muestras que son representativas de diferentes dominios y a su vez de diferentes períodos eruptivos dentro del complejo. Estos periodos eruptivos los vamos a describir a continuación. Para realizar el diagrama de concordia de la muestra CO7A, representante del primer periodo eruptivo, se utilizaron 7 circones, los cuales arrojaron una edad de cristalización de 192 más menos 3 millones de años, ubicándola en el Cinemuriano. Con respecto a la muestra CA19, representativa del segundo periodo eruptivo, se analizaron 16 circones para construir el diagrama de la concordia. Estos circones arrojaron una edad de cristalización de 185 más menos 2,4 millones de años, ubicando esta edad en el Pleistoceno. En cuanto al análisis isotópico para determinar el origen de los magmas, se utilizaron las mismas muestras que para la geocronología. En el diagrama epsilon de Hafnio versus la edad, se puede observar que la totalidad de los circones de la muestra CO7A presentan valores de epsilon de Hafnio negativos, lo que indica que estos circones provienen de protolitos continentales. Las edades modelo indican la presencia de cortezas paleoproterozoica, mesoproterozoica o material derivado de las mismas. En cuanto al diagrama de epsilon de Hafnio versus la edad uranio-plomo de la muestra CA19, un 60% de los circones presentan valores de epsilon de Hafnio negativos, indicando una proveniencia a partir de material cortical, mientras que el resto presenta valores de epsilon de Hafnio positivos, indicando el aporte de magmas juveniles. Las edades modelo indican la presencia de cortezas paleoproterozoica, mesoproterozoica, neoproterozoica y cámbrica localizadas en la zona de estudio. En cuanto a la evolución del complejo volcánico sedimentario Comayo, en base a todos los resultados anteriores, el mismo fue dividido en 3 miembros, un miembro inferior, un miembro medio y un miembro superior, los cuales están separados entre sí por discontinuidades que se observaron en el campo. El miembro inferior incluye las asociaciones de fases del dominio 1, las cuales dan origen a un primer período eruptivo, el cual se encuentra a su vez separado en 2 épocas eruptivas. Dentro de la segunda época eruptiva se encuentra la edad de 192 millones de años. Dentro del miembro inferior también se encuentran las asociaciones de fases del dominio 2, las cuales constituyen el primer período sedimentario. El miembro medio está constituido por las asociaciones de fases del dominio 3, las cuales conforman el segundo período eruptivo, el cual a su vez también tiene 2 épocas eruptivas. La segunda época eruptiva presenta la edad de 185 millones de años. El miembro superior está definido por las asociaciones de fases del dominio 4, las cuales dan origen al segundo período sedimentario. Con respecto al miembro inferior del complejo sedimentario, como se mencionó anteriormente, incluye a los dominios 1 y 2. El dominio 1 es de composición mayormente ácida. La primera época eruptiva corresponde al conducto emisor de composición andesítica-dacítica, ubicada en el Cerro Puntudo, mientras que la segunda época eruptiva corresponde al desarrollo y colapso de columnas eruptivas de tipo pliniano. El primer período sedimentario corresponde, como mencionamos anteriormente, al dominio 2, el cual, está representado por el desarrollo de sistemas aluviales volcaniclásticos y lagunares. Dentro del miembro medio se desarrolla el segundo período eruptivo,
el cual corresponde a las asociaciones de facies del dominio 3 de composiciones principalmente intermedias. La primera época eruptiva corresponde a los basaltos y andesitas reconocidos en este dominio, los cuales constituirían un conducto emisor ubicado en la estancia Torrontegui. La segunda época eruptiva es de carácter mixto y corresponde al desarrollo de fontanas piroclásticas y un vulcanismo efusivo de composición dacítica. Finalmente, el miembro superior está compuesto por las asociaciones de fases del dominio 4 que dan origen al segundo período sedimentario. Las mismas constituyen ambientes fluviales de alta energía y ambientes lagunares. En cuanto al modelo propuesto para el complejo volcánico sedimentario Comayo, se reconocieron 3 eventos de deformación. El primer evento de deformación está asociado a los movimientos de las fallas Comayo y Pilcanillou Viejo y al lineamiento de la porfía, los cuales contribuyeron al desarrollo de fracturas con una escasa subsidencia que son equivalentes a la fracturación regional observada en otros sectores de la comarca norpatagónica. Este primer evento de deformación, a los 192 millones de años, daría origen a la generación del primer periodo eruptivo y del primer periodo sedimentario. El segundo evento de deformación está marcado por una intensa actividad en el fallamiento regional, lo cual genera una importante subsidencia en una cuenca de tipo pull-apart, donde se habrían depositado las litofacies del segundo periodo eruptivo. En cuanto al tercer evento de deformación, está asociado a la reactivación de las fallas Comayo y Pilcanillou Viejo como corrimientos vergentes al noreste que levantaron el basamento de la región y aportaron gran cantidad de detritos, dando lugar al desarrollo del segundo periodo sedimentario. En esta figura se observa, y como se mencionó anteriormente, que el lineamiento de la porfía tiene un rumbo aproximado de 274 grados, el cual es coincidente con el Cañadón Bonito y Loma Miranda, con el Cañadón Coquelén, con el Cañadón Fitarruín, con la falla Loma Blanca, el Graben del Piche y el Cañadón Huahuelnilleu. En tanto que las fallas de Comayo y Pilcanillou Viejo presentan un rumbo aproximado de 310 grados, el cual es coincidente con los lineamientos observados en Cañadón Chileno, el Cañadón Fitarruín, el Cañadón Pilquinilleu, el Cañadón Pilahue y el Cañadón Curalausque. En cuanto a la correlación del complejo volcánico sedimentario con otras unidades, se puede observar que la muestra obtenida 192 millones de años, ubicada en el Ciremuriano, es equivalente al evento B0 obtenido en edades obtenidas también por Estracere y Pavón Pivetta para el complejo Marifil, para edades obtenidas por Cunio en el Chubut Andino para la formación Las Leoneras, la edad obtenida para la formación Piedra del Águila en la cuenca neuquina por Spalletti, y las edades obtenidas por Alonso para la superunidad Pilcanilleu en la región extraandina. La edad de 185 millones de años es equivalente al evento B1, descrito por Pancrus y colaboradores, en el complejo Merifil. También es equivalente a edades obtenidas por Benedini para la formación Garamilla y por el mismo autor para el complejo Cañadón Chileno. También es equivalente a edades obtenidas por Zafarana y por Zafarana y Somoza para la formación Taquetrén, y por unidades obtenidas por Cunio para la formación Cañadón Asfalto. También esta edad sería equivalente a las formaciones Puntudo Alto, El Córdoba y Ostarena a partir del registro fosilífero descrito por Nulo en la hoja Pampa de Agnía. El complejo volcánico sedimentario Comayo se compone de 2
estadios tectónicos. El primer estadio tectónico habría ocurrido aproximadamente entre los 198 y 192 millones de años, y se encuentra representado por el dominio 1. Durante este primer estadio tectónico habría un importante engrosamiento de la corteza continental, formada por cortezas paleo-mesoproterozoicas, sumados a la formación Cuyamen y el batolito de Mencue. La fase diastrófica huártica ocurrida durante este primer estadio tectónico habría dado lugar a la depositación de la formación Pasoflores. Los dominios 1 y 2 del complejo volcánico sedimentario Comayo se depositan aproximadamente a los 192 millones de años y son coincidentes con el estadio de Rif 1 reconocido en la cuenca neuquina. Para este tiempo, la pseudo-horizontalización de la placa genera prismas de acreción en el oeste, la intrusión de la granodiorita Pilcanilleu, la formación del complejo Alessandrini y el evento B0 del complejo Marisfil. Coetáneo con todas estas unidades habría tenido lugar la depositación del precuyano de la cuenca neuquina y la formación Las Leoneras del Chubut Estrandino. El segundo estadio tectónico habría tenido lugar entre los 188 y 178 millones de años. Es coincidente con el estadio de Rif 2 reconocido en la cuenca neuquina. En este segundo estadio tectónico habría una importante subsidencia tectónica con una corteza continental reducida que habría permitido el acceso de fluidos juveniles. Durante este segundo estadio tectónico se depositaron los dominios 3 y 4, y hay un importante desarrollo de las fontanas piroclásticas y el vulcanismo efusivo de composiciones intermedias. Coetáneo a este segundo estadio tectónico se depositan las formaciones nacientes del Biobío, Garamilla, Sanicó, complejo Cañadón chileno, el evento B1 del complejo volcánico Marifil, el grupo Cuyo, y las formaciones Puntudo Alto del Córdoba y Osta Arena en el Chubut Estrandino. Bueno, para concluir, el complejo volcánico sedimentario Comayo se encuentra constituido por 4 dominios en los que se reconocieron 21 litofacies y 11 asociaciones de facies. El dominio 1 cubre discordantemente a la granodiorita Comayo de edad pérmica, constituyendo el lineamiento de la porfía. Se reconocieron 4 asociaciones de facies: depósitos de caída, flujos piroclásticos densos y diluidos, lavas y el conducto emisor del Cerro Puntudo. En el dominio 2, sincrónico al dominio 1, está en contacto con la formación Cuyamen mediante la falla Pilcanilleu Viejo. Se reconoce una única asociación de facies, depósitos piroclásticos de alta y baja energía. El dominio 3 está constituido por 4 asociaciones de facies: lavas de composiciones andesíticas y dacíticas, flujos piroclásticos densos y depósitos de bloques y cenizas. El dominio 4 está formado por 2 asociaciones de fases: ambientes lacustres y ambientes fluviales de alta a baja energía. Se dividió al complejo volcánico sedimentario en 3 miembros: inferior, medio y superior. El miembro inferior incluye al primer periodo eruptivo de tipo pliniano y al primer periodo sedimentario. El miembro medio incluye al segundo periodo eruptivo formado por fontanas piroclásticas y efusiones lábicas dacíticas. El miembro superior incluye al segundo periodo sedimentario con un vulcanismo sincrónico asociado. Se reconoció un primer estadio de deformación asociado al movimiento del lineamiento de la porfía y las fallas Pilcanilleu Viejo y Comayo, debido al movimiento de fracturas regionales. El segundo estadio de deformación está asociado al desarrollo de una cuenca de tipo Pulapar con importante subsidencia. El tercer estadio de deformación está representado por la reactivación de las fallas Pilcanilleu Viejo y Comayo como sistemas de corrimientos vergentes al noreste que levantaron el basamento. El complejo volcánico sedimentario Comayo representa un magmatismo de tipo calcoalcalino de alto potasio generado por la fusión parcial de corteza continental.
El complejo volcánico sedimentario Comayo se encuentra emplazado en un área de Trasarco. El primer periodo eruptivo tiene una edad de 192 millones de años y el segundo periodo eruptivo una edad de 185 millones de años, representando el Jurásico inferior. Las signaturas isotópicas del lutecio hafnio indican una participación de componentes corticales en el primer periodo eruptivo y la presencia de magmas juveniles para el segundo periodo eruptivo. Se diferenciaron dos estadios tectónicos, entre los 198 y 192 millones de años. Aprovechando la fracturación huártica, se produce el estadio de Rif I con el emplazamiento de los dominios 1 y 2. Sería coetáneo a las formaciones precuyanas de la cuenca neuquina y a la formación Las Leoneras del Chubut andino. Entre los 188 y 178 millones de años, se produce el estadio de Rif II, integrado por los dominios 3 y 4. Las unidades temporalmente equivalentes serían las formaciones Garamilla, Sañicó, el complejo volcánico Marifil, el grupo Cuyo y las formaciones Puntudo Alto, el Córdoba y Ostarena en el Chubut andino. Bueno, muchas gracias por su atención. Hola. Bueno, muy bien, gracias, Mercedes. Bueno, muchas gracias. Como lo indica el reglamento, entonces, primero vamos a dar intervención a las preguntas, comentarios o sugerencias de los jurados externos. Entonces, en principio, al doctor Nulo. Tiene usted la palabra, doctor. Hola, buenos días para todos. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. No tengo mucha. Yo ya hice algunas observaciones, me parece un lindo trabajo. Lo único, digamos, de pronto, ¿no? Conozco perfectamente la secuencia, he estado por ahí varias veces, y estoy de acuerdo con que se llame a todo eso un complejo volcánico sedimentario Comayo. Pero cuando uno ve las asociaciones bien realizadas sobre las edades radimétricas, uno piensa que el complejo volcánico sedimentario Comayo representa varias formaciones. Entonces, es complejo, digamos, desde el punto de vista regional y estratigráfico, cada pedacito, cada secuencia de todas estas disgregaciones bien realizadas, se va acomodando a eventos parciales y no todos apilados que encontramos en otros lugares. Es interesante, digamos, nada más que eso es mi observación, y me parece también interesante correlacionar todos estos eventos más con la apertura sur de la cuenca liásica abortada que con la evolución posterior de la cuenca neuquina. Ese fue un momento que las dos cuencas estuvieron abiertas y luego abortó la cuenca sur y quedó solamente la cuenca neuquina evolucionando a lo largo de millones de años. En cambio, todos los afloramientos dispersos que están en el sur encajan muy bien con esta secuencia del complejo. Y nada más, esa es mi única aporte, y no sé si vos querés aportar algo sobre lo que yo he dicho. Perdón. No, bien, yo iba a decir gracias, doctor Nulo, y te iba a dar la palabra. Por favor. Sí, ahora con la obtención de mi beca postdoctoral, pretendo seguir afianzándome en el estudio de este complejo y poder realizar correlaciones hacia el sur, tal cual las sugerencias que vos me hiciste en la tesis, para poder ver cómo engancharía este complejo con las unidades que están aflorantes en el Chubut andino. Cómo podría
cómo podría engancharse y, y qué interpretación se le podría dar en ese contexto. Bien. Yo, Yo, no yo, sé. yo diría también, hay una cosa interesante, digamos, para aportar, que creo que no la escribí, que cuando uno cruza Pampa de Año Mm, y mira hacia el sur y hacia el norte de la ruta, es interesante porque el Liásico Viejo está apoyado sobre un complejo volcánico que fue muy mal interpretado en la segunda evolución de la hoja geológica, que tiene una datación radiométrica mala, pero bien vieja, que podría ser, digamos, equivalente a algunas de a la las especie, antiguas que vos tenés, la parte baja la de tu. parte baja, exacto. Y ahí sería interesante porque el Diásico marino se mete en una parte de lo que vos tenés la evolución piroclástica en el norte, ¿no? Claro, cuando vos me haces referencia a, a esa parte marina en el sector de Comayo hasta el momento, porque realmente este complejo es enorme y sus afloramientos son muchísimos, por lo menos en esta primera área de estudio no observamos la presencia de sedimentos marinos, que no quiere decir que cuando ahora sigamos con los estudios no aparezca, digamos, esos sedimentos marinos, porque realmente es enorme y hay muchísimos afloramientos de este complejo. Esto es solamente una partecita, así Allá estoy de que acuerdo, es un lindo es trabajo. un, Era una deuda muy grande porque todo el mundo pasaba por ahí, los describía como, como ayo, y ahí quedaba entrampado sin describir. Inclusive en alguna hoja geológica bastante más nueva, ¿no? No hay descripciones. O sea que me parece que era una deuda y muy bien hecha. Felicitaciones. muchísimas gracias, doctor. Perfecto, gracias de vuelta, doctor Nulo. Entonces le damos la palabra a Iván. Sí, yo creo que ya te lo dije por escrito, ¿no es cierto? Pero me encantó tu tesis, tu trabajo de tesis, la verdad me pareció, eh, no te digo modelo para que no te agrandes tanto, pero No, casi olvídate. modelo. Con el No, susto que tengo te no me aseguro, puedo mirar. te aseguro que el doctor Nulo seguro lo confirma, pero eh, en estos años hemos visto tantas tesis, digamos que te aseguro que la tuya me gustó muchísimo. Sobre todo el desarrollo que hiciste de metodología, y metodologías diferentes, ¿sí? En una época que hay una hiperespecialización de algunas disciplinas o algunas metodologías disciplinares, ver un trabajo que te vincula petrología, con volcanología, con ambiente sedimentario y con estudio estructural, la verdad que me encantó. Me parece que es por el lado que hay que ir en nuestro país, ya que tenemos un desconocimiento muy grande de grandes áreas, ¿viste? No estamos en condiciones de hiperespecializarnos. Entonces, gente que haga trabajos como el tuyo, la verdad que me parece que son aportes significativos, ¿sí? Otra es que te felicito por la postdoc. Bárbaro, qué bueno que salió, ¿sí? Sí, muchísimas Eh, gracias. Y me parece que, bueno, tenés varias puntas, ¿no? Para seguir trabajando. Sobre todo esta, la vinculación de los dominios sedimentarios con los dominios volcánicos, con los dominios de deformación, la explicación, viste, tenés el timing muy bien ajustado. Entonces, la explicación de cómo enganchar, por ejemplo, el pase ese del estiramiento horizontal al acortamiento horizontal, con respecto a los episodios volcánicos, ¿sí? El que más me llama la atención es el último, este que mostrás, ¿no es cierto? Que tímidamente pones fontanas piroclásticas. Sí. Sí, pero que está bueno, me parece que hay que desarrollar por ese lado, digamos, ¿sí? Por ahí una vinculación más concreta entre eh, el campo de formación al momento de la erupción y el estilo eruptivo de la formación y El la estilo. estructura volcánica, obviamente, ¿no?
Pero me parece que tenés varios trabajos ahí que ya podés ir armando, ¿no es cierto? Por varios lados. Exacto. Tengo preguntas muy puntuales, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué evidencias tenés del pull apart? Y en la zona fue muy complicado realizar mediciones porque la estructura se encuentra muy obliterada, más allá de que tratamos de buscar y de buscar para medir planos de falla, para medir, fue muy difícil, pero por la disposición que tenía el complejo en sí y en base a trabajos referidos en zonas vecinas, opté por darle una interpretación como una cuenca de Pulapar, y principalmente por la espesa secuencia sedimentaria que hay en el miembro superior. Eh, Sí, pero está fue, clarísimo. Eso coincidimos, eso es lo que mostraste y lo que se ve. Y exacto, coincidimos en que desde el punto de pero vista cultural es muy difícil de es probarlo. muy difícil, fue muy difícil, por más que se caminó y se buscó, a diferencia de otras zonas, fue muy complicado lograr buenas mediciones en el complejo. Pero bueno, en una primera aproximación, eh, la interpretación es una cuenca de Pula Park. ¿Te has Eh, fijado, por ejemplo, en que pueda haber fallamiento sin deposicional? Cosas como, por ejemplo, cambios de espesores abruptos lateralmente, que te puedan demostrar algo de dilatación horizontal. O, por ejemplo, la existencia de, vos hablas de fontanas piroclásticas, todo eso, qué sé yo, creo que son como 1000 metros, ¿no es cierto?, de sí, material sí, piroclástico. aproximadamente, Es sí. tremendo, digamos. O sea, hay muy pocas estructuras volcánicas que generan ese volumen. Pero has tratado de encontrar, por ejemplo, conductos que por ahí son muy difíciles de ver, pero desde hace unos Yo años lo, los estamos viendo por todos lados. Se llaman diques claro, piroclásticos. yo lo menciono en una parte en la Sí, tesis, donde asocio a este vulcanismo a posibles conductos multiemisores, pero la verdad es que pude inferir la existencia de dos conductos, pero es muy difícil en el campo. Yo no sé si es que no se han conservado o no los he logrado distinguir, pero solamente pude reconocer dos, el que muy- menciono en el Cerro Puntudo y el otro que menciono en Estancia Torrontegui. claro, pero los mencionas como conductos de emisión, Sí. digamos. No, no necesariamente una geometría planar de un dique. Por No, no, ahí, no. Ah, claro, no, no. En cuanto a diques y eso no, claro, no he claro. reconocido. Por No, eso te no, digo, no, no. que a todos nos No. pasa. La segunda vez que vamos a lugares donde hay secuencias piroclásticas tan espesas y tenemos dudas Sí. sobre el origen, todos terminamos encontrando diques piroclásticos, ¿sí? Que son las Claro, fuentes no, generadoras, exacto. Sí, sí, no porque vos uno, no. sino muchos, ¿viste? Y cada vez que caminas encontrás cada vez más. Exacto. Y esos diques por ahí son los que te marcan la deformación sin eruptiva, Sí, porque exacto. la orientación que tienen son las fallas que te faltan. Las fallas que te faltan para demostrar el RIP te lo van a dar los diques muchas veces. Y Los los diques. cambios de espesores, ¿sí? Cuando vos veas fallamiento que corta capas inferiores y no las superiores, digamos. O sea, que te hayan dado fallamientos sin eruptivos, ¿sí? Exacto. Sí, sí. Bueno, Sí, tenía sí. algunas cosas sueltas, pero nada, ya está todo bien, digamos, ¿sí? Eh, me encanta tu tesis, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Iván, por tus comentarios, preguntas, observaciones. Y bueno, le damos la palabra en esta instancia al jurado local, a Leonardo Estracere. Leo. Bueno, siempre al hablar a lo último no hay mucho más que decir porque ya casi todo lo dijo Francisco Nulo o Iván Petrinovic. Pero bueno, igual tengo algunas
algunos comentarios para preguntarte. Antes que nada, Mercedes, quiero felicitarte, la verdad que hiciste un trabajo espléndido. Yo conozco los estratos de Comayo, hemos caminado, hicimos una campaña con Daniel hace muchos años atrás, en el 2003, 2004, y la verdad que leer tu tesis me dio mucha nostalgia, y conozco el terreno, conozco cómo es escarpado en algunas partes, es complicado llegar, o sea, requiere bastante trabajo acceder a los afloramientos, y lo vi bastante difícil cuando estuvimos ahí caminando, no sabíamos si los basaltos estaban en secuencia, se veían muy frescos, si eran basaltos del cuaternario, del terciario, o sea, teníamos muchas dificultades. Y veo que en tu tesis vos pudiste saltar estas dificultades y pudiste anexarlas de alguna manera y llegar a una buena conclusión, o sea, ordenar de alguna manera la cosa, los afloramientos y las rocas. Así que antes que nada quiero felicitarte por eso. Como decía Iván, es una tesis ejemplar, o sea, donde tenés un poco de todo, descripciones petrográficas, una buena guía para la clasificación de rocas piroclásticas y volcaniclásticas, está muy bien ordenado el tema de la división en dominios, en eventos volcánicos, en facies, en litofacies, la verdad que es muy bueno. La caracterización geoquímica, es muy importante, Mercedes, que vos hagas una caracterización geoquímica no de afloramientos, sino de eventos, como vos hiciste, o sea, definir una columna estratigráfica y hacer la geoquímica después de la parte media, inferior, superior, del evento 1, del evento 5, es fundamental. ¿Sí? La gente por lo general va, saca las muestras en los afloramientos del campo y hace química de lo que venga. ¿Sí? Vos lograste de alguna manera darle un orden, una continuidad, ¿sí? Abajo hacia arriba, con una evolución geoquímica, me parece fantástico. Lo mismo con las dataciones, y fíjate que te dio coherente, porque te dio Sí. más viejo y abajo, ¿qué hubiera pasado si te hubiera dado al revés? ¿No? Bueno, no, verdaderamente te dio coherente, así que genial, y lo mismo con el tema de lutecio jasmio, hiciste un trabajo muy bueno, la verdad que estoy muy conforme, muy contento, me encantó tu tesis y me encantó haberla leído y haber participado como jurado. Bueno, quería hacerte unas consultas. Las primeras, Dale. ¿cómo definís bien las discontinuidades entre las unidades? Porque esto viene un poco enganchado a la pregunta que te hizo Francisco Nulo, por ahí en separar en dos formaciones diferentes, o sea que no sería solo un complejo, vos con la diferencia de edad que tenés casi 12, 15 millones de años, entre lo que es lo de más abajo y lo de más arriba, por ahí sería más atinado a separar, ¿sí? Aunque vos, cuando pasás por el campo, lo ves todo junto como si fuera un hojaldre, ¿sí? Desde que entras a Comayo hasta que salís de Comayo, por la línea azul lo ves todo junto. ¿Cuáles son estas discontinuidades que vos observás en el campo? Bien, esas discontinuidades que se observan principalmente las dan las litofacies reconocidas cuando uno viene levantando los perfiles, cuando yo menciono los diferentes dominios. Esos diferentes dominios a su vez son los que dan lugar o los que marcan esas discontinuidades. Cuando uno está mapeando, empieza con una secuencia principalmente de naturaleza ácida, de repente se corta y empieza una secuencia principalmente andesítica, dacítica, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ve por debajo. Entonces, ahí intuyo que se puede explicar con una discontinuidad. Lo mismo pasa con las litofacies que se reconocieron en el dominio 3, que son netamente volcánicas, con las litofacies del dominio 4, o sea, con lo que sería el miembro superior, que ya es principalmente de naturaleza sedimentaria y no tiene absolutamente nada que ver con lo que está por debajo. Entonces ahí es donde yo interpreté la existencia de esas discontinuidades. Ahora, siempre serían apuntando a algo más litológico o de génesis, pero no angular. O sea, vos tenés algún tipo de ángulo Exacto. entre las capas. Se observa un cambio de ángulo notable entre lo que es el dominio 3 y el dominio 4, pero no entre el dominio 1 y el dominio 3, que son, digamos, principalmente de origen volcánico. Origen volcánico. Sí, bueno, ahora creo que la discontinuidad más importante que tenés es los 12 millones de años que tenés entre
el dominio 1 y el dominio El 3. dominio 1, exacto. Que son ni más ni menos 12 millones de años. Después, otra pregunta que te quería hacer es, también viene enganchado un poco con lo que estuviste hablando con Iván, el tema de presencia de diques. ¿No pudiste ver, mapear o reconocer en ningún lado diques que corten la secuencia, que salgan de los centros emisores? Más que nada en la parte basáltica o andesítica, exacto. Bueno, también en la parte rolítica, pero acorde a lo que vos describís, ¿no sería rara la presencia de algún dique, por lo menos radial o anular, que salen de los centros emisores que puedan cortar la secuencia? No hasta el momento y no en este sector. No descarto que tengo datos más hacia el este, que van a ser datos para la beca postdoctoral, donde levanté algunos perfiles y sí observé la existencia de diques, pero no en este sector. En este sector no puedo. No, realmente no los observé o no los encontré, digamos. Está bien, está bien. Bueno, es trabajo para el futuro. Para Después, el futuro. Mercedes, queda totalmente descartado que es el Triásico. O sea, yo creo que eso es una conclusión bastante importante porque uno cuando ve la bibliografía o por ahí tiene conocimiento, dice los estratos de Comayo, Triásico superior, Jurásico inferior, con esto quedaría totalmente descartado, pues ya que agarraste de base a techo, lo acotaste, incluso con edades. Vuelvo al tema de las formaciones. A mí me hace acordar mucho ahora cuando estabas dando la presentación al trabajo que hicimos en Puesto Piris con Daniel Gregory, en donde encontramos una cuenca entre vulcanismo, una cuenca sedimentaria con calizas muy parecidas a las que vos ves en el último evento, en el último dominio, que ahora también quiero hacer una observación con esas calizas, y que se creía que era Jurásico, todo el mundo es Triásico, la formación Puesto Piris, Triásico superior, donde empieza el vulcanismo, y cuando fuimos a mapear las rocas, nos dimos cuenta que estaba como a modo de sándwich entre lo que es la formación Marifil. Y hay discrepancia de edades, lo que vos tenés abajo es el famoso B0, que le hemos puesto nosotros ese nombre, el grupo de Geología Argentina le hemos dado a B0, porque no hay registradas edades de 191, 193 millones de años para abajo. O sea, Pancruz cuando lo define del B1, desde los 185, 189. Es muy probable que estas cuencas estén presentes a lo largo de todo lo que es el vulcanismo, de todo lo que es el norte de la Patagonia o el norte de la parte de la comarca norpatagónica. Las calizas que vos mostraste son muy parecidas a las que vimos nosotros en Puesto Piris. ¿Vos pudiste hacer algún estudio? Cuando veo la sección delgada veo como unas estructuras plumosas, parece como estromatolíticas. ¿Pudiste hacer algún estudio de esas calizas con algún paleontólogo, con los chicos ahí de paleo? No. Solo hice la descripción petrográfica. No. Bueno, eso te puede llegar a dar un poco de la génesis, del pelo de agua, de la profundidad, de la salinidad, por ahí es algo más que aporte, más que nada para correlacionar, o sea, no sé si va a aportar tanto al complejo. Después, haciendo referencia también a lo que te preguntó Iván, de la cuenca Pulapar, si tenías evidencia, ahí cuando vos mostraste el mapa, yo veo un lineamiento muy fuerte que está casi norte-sur, que está más o menos en las 3/4 partes hacia el este. Es un cañadón, no es un arroyo, es un río. Vos no lo tenés marcado como fractura. Incluso si vos ves los estratos del dominio 2, más que nada, parecen como que se absorben por esa estructura que vos tenés ahí. ¿No podría ser también eso una evidencia por ahí de Pulapar o de que te está de alguna manera absorbiendo los lineamientos? Sí. Perdón. No sé quién habló. No, ¿cómo lo ves vos, Mercedes? No, que está hablando Daniel. No. Yo hice una seña para explicar cómo era. Seguí, Coca, claro. Seguí. No. Sí. Después te damos la palabra, Daniel. No, la verdad que no, realmente no presté atención a ese lineamiento norte-sur. Pero sí, bueno, más, lo voy a... Es casi noroeste, sudeste, o sea, estará a 20, 30 grados al oeste, una cosa así. Pero fíjate que muchos de los estratos es como que se absorben, o como que la estructura está como pegada, o sea, parece una falla, no sé si hay evidencia, debe ser un cañadón arenoso
como todos los cañadones en Somuncurá que no te dejan ver nada, que son un error. Pero bueno, es por ahí en imagen satelital, Mercedes, podés ver algo. Y bueno, finalmente te hago una pregunta personal que no tiene mucho que ver con el tema tuyo, pero yo sé que en el corazón vos sos minera. ¿No encontraste ninguna manifestación mineral, ninguna beta, ningún diseminado, oxidados, rastros que puedan llegar de alguna manera a dar indicios sobre mineralización en esa zona? La verdad que no encontré nada. La primer campaña es como que estaba más atenta a eso, ya que extrañaba la parte minera, pero la verdad que no hay nada. Pobre, pobre, pobre en ese sentido. Claro. No, Sí, bueno, sí. porque es una buena relación, ya que vos estás en la parte base, en la parte media, de lo que es entre los 191 y los 185 millones de años, como para decir que por lo menos ahí, en ese lapso de tiempo, vos no tenés manifestaciones minerales. Es un dato más que yo creo que puede llegar a servir como exploración. No, no hay absolutamente nada. También supe que hubo gente que pasó, anduvo mirando, mineros de hace años y tampoco se encontró nada. Habían estado en la zona de aquí de Comayo, de Zimmerman Resta, estuvieron haciendo exploración, pero la verdad que no hay ninguna manifestación interesante. No hay nada en realidad. Perfecto. Así que... Bueno, Mercedes, te felicito de vuelta, la verdad has hecho un lindo trabajo, me encantó. No sabes, cuando yo leí la tesis, la cantidad de recuerdos que tengo de ahí, cuando decías el puesto Torrontegui, te lo puede decir Daniel, estuvimos toda una tarde tirando piedras en el río para hacer un puente para que nos dejen entrar a la estancia, para poder ir a ver qué rocas había. Verdaderamente me gustó mucho tu trabajo y nada, te felicito de vuelta. Ojalá haya más trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, y un fuerte aplauso a la doctora. Ya creo que no hay mucho más para decir. Muchas gracias. Nada, gracias Leonardo, pero luego de la intervención del jurado, si alguien que está escuchando quiere acotar o agregar o preguntar algo, también lo puede, y creo que Daniel por ahí tiene algo que decir. Primero quiero agradecer a Iván y a Francisco por haber participado, por haber leído todo esto, tomado su tiempo y haber hecho las sugerencias que realmente fueron muy interesantes. Una o dos de respuestas. Una a Pancho, gran amigo, colaborador, inspirador de muchas cosas que están sucediendo acá. Recuerdo cuando venías a dar clase que hablábamos de estos temas de Jurásico y bueno, le dimos con todo a las cosas que se hablaron en esa época. Estoy de acuerdo con que había que haber hecho una correlación más importante con el Chubut estrandino, sobre todo el Córdoba, que tiene unas edades bien raras, quizás sean tan antiguas como la sección inferior de esto, pero creo que las dataciones son, no recuerdo, potasio-argón, habría que datar con zircón a ver si se pueden ajustar un poco más. Evidentemente, en Chubut estrandino hay muchas unidades que son parecidas, equivalentes, desde ya. Taquetren no tengo duda que es una unidad equivalente, quizás un poquito más joven, con la parte superior, la parte andesítica. Es muy similar a lo que hay en Cañadón chileno, que lo recorrimos y Leo Benedini publicó un trabajo sobre todo eso. También tiene calizas, ambientes lagunares, troncos. Se parece mucho. Gracias a Iván, la charla sobre el pliniano y el no pliniano. Hay una cosa que vos dijiste que tiene mucho sentido, que es el asunto de encontrar una deformación coetánea con el dominio 3, o sea, con las fases brechosas. No hay diques, no se ven diques realmente que permitan hablar de esa extensión, pero en Zimmerman Resta, que es el tema de Coca para la próxima beca, hay unos espesores realmente increíbles con unos cambios litológicos incluso más complejos que esto. Hay una gran cantidad de basaltos y tiene una estructura muy de tipo sigmoide, todo con un sistema de
de curvaturas, se repiten esas curvaturas muchas veces, entonces eso da la sensación de que es como una especie de pull apart complejo, que hay esto que vimos aquí, que es medio raro, tiene una forma así, perdón, así, después hace una curva, vuelve a ampliarse la cuenca, hace otra curva, o sea, es un sistema como si fueran sigmoides uno al lado del otro, que quizás ahí podamos encontrar alguna explicación de la extensión, ¿no? Y gracias, Leo, los recuerdos de las campañas son imborrables, tremendas confusiones en el campo sobre los benditos basaltos, al final están en secuencia, forman parte de la unidad. Te digo que, recuerdo que la pasamos mal, el Lelo Torrontegui, un vasco tremendo, no, ustedes no ingresan, qué sé yo, que esto que el otro. Nos hicimos amigos después de ayudarlo a hacer un dique de piedra, que después en la próxima creciente se lo llevó el agua. Pero logramos entrar a la estancia, la recorrimos todo, tenía una 4x4, nos llevó, cruzamos por arriba de todos los cerros, loca totalmente. Así que, bueno. Lo que vos decís de la curvatura, del otro extremo oeste del Pulapar, es una curvatura bien pronunciada que se coloca prácticamente rumbo norte-sur. No se ve ninguna falla, no se ve ningún lineamiento, es un mallín. No pudimos ver nada, pero evidentemente esa curvatura parece estar relacionada con la falla de Pilca, y de Comayo, que ese es un sistema de fallas de rumbo, eso está medido. Bueno, eso es con respecto a los jurados. A la Coca, te quiero felicitar, Coca, superaste muchísimos obstáculos antes, muchísimos, pero le diste con todo y al final acá está el resultado. Acá estamos. Acá estamos, y vamos a estar porque ahora viene la beca postdoc y el lugar de Zimmerman Resta es impresionante. Así que bueno, nada. Es difícil. Gracias, Daniel. Tiene unas litologías que tiene unos basaltos frescos que parecen de antes de ayer. Están en secuencia, no sé. Vamos a ver las edades, a ver qué dan. Muy interesante. Hay que perfilar, hay que caminar. Hay que caminar. Hay que adelgazar primero, los dos. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Pero eso es obvio. Yo ni para subir al caballo, me tienen que poner una escalera. No, yo igual, Gracias, Daniel. René, una cosita más antes de que terminemos, que me olvidé, me quedó en el tintero. No, quería felicitar también a un autor muy importante, esto que es Daniel, que es el director. Yo tuve la suerte de tenerlo como director de mi tesis en lo que fue el grupo Choyovi Mendoza, y la verdad sos un lujo, Daniel, sos impecable, acompañás a los becarios a todos lados, viajás, venís a la par con nosotros, te metés dentro de la carpa, dormís, vas, cruzás el río en rafting, no le tenés miedo a nada, o sea, es genial, te cargas la mochila con piedra y estás a la par de cualquiera de nosotros caminando o haciendo lo que sea, así que sos, la verdad, es un lujo, te felicito, tus laburos están geniales, nada más, listo. Sí, yo la verdad que antes de terminar quería agradecer, sí, principalmente a Daniel, que ya es prácticamente un amigo, es mi director, yo espero trabajar con vos por muchos años más, pues la verdad que te admiro muchísimo, le metés muchísimas ganas, sumado a lo muchísimo que sabés y cómo lo transmitís. Que eso es lo importante, porque muchas veces podés saber y no podés transmitirlo. Bueno, vos lo transmitís y nos metés ese entusiasmo y la verdad que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de trabajar con vos. También, bueno, le quiero agradecer al jurado porque son 3 personas a las que uno admira, uno dice nulo y mira las hojas geológicas y vos decís, wow, ahora me va a corregir mi tesis. Igual Iván, a mí la parte volcánica me encanta y bueno, leí tu libro que escribiste con Delía, para mí es fantástico, es gente que uno admira. Y ni hablar de Leo, que somos amigos hace un montón de años y para mí es un genio como persona y lo que sabe geológicamente. Así que bueno, muchísimas gracias al jurado también. Y
Y bueno, eso realmente. Ya después agradeceré a cada una de las personas que siempre me han estado apoyando, ¿sí? Agradecer también al grupo de Geología Argentina, a Cucho, Ceci, porque me han dado una ayuda desinteresada importantísima con los datos, a Paulo Marcos, que me acompañó al campo. Hicimos 2 campañas, la verdad que trabajamos un montón, me ayudó un montón, así que bueno, muchísimas gracias al grupo de trabajo de Geología Argentina también, ¿no? Y a todo el personal del Departamento de Geología y del Ingeosur, y a todos los amigos que me están prestando los oídos en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Ahora, Grande, Coca. Bien, Coca. Gracias. Muy bien.